Transportes Especiales ACAR. Confianza en la vía con sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Nueva tecnología de bipedestación en Colombia. Equipo que permite ponerse de pie a las personas con reducción de movilidad, funcionamiento electrónico, soportes de estabilización, diseño y fabricación a sus necesidades, garantía de mejora de calidad de vida. Contáctanos, tecnología a bajo costo económico. Transformando vidas, reviviendo emociones perdidas. En momentos de relax, en los trascendentales, cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Romulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia. Amables televidentes, se los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2, informativo Nuestra Gente. Hoy vamos a estar conversando en nuestro programa con el doctor Luis Carlos Gutiérrez López. Él es administrador de empresas y es el gerente de Inverpensiones, con un grupo de abogados, de expertos en el tema pensional, administradores, personas vinculadas a la historia laboral de Colombia desde hace más de 30 años a través de lo que fue el Seguro Social y después también los fondos de pensiones, ahora Colpensiones y Positiva. Se han unido un grupo de profesionales que vienen desarrollando la titánica tarea de asesorar a muchos colombianos, en este caso muchos caleños y vallecaucanos, que no saben o no sabemos qué hacer frente al tema pensional. Porque creo que no exagero si afirmo que casi el 100% de personas en edad de cotizar y o de pensionarse no tenemos ni idea eso qué es. Simplemente sabemos que al final de nuestra vida laboral, si hemos cotizado, nos van a dar una pensión, pero nunca nos hemos preguntado ¿y eso cómo lo liquidan? Y cómo es el reparto que hay entre Colpensiones y los fondos de privados, que mi plata cómo se indexa, o sea, cómo va cogiendo valor en el tiempo o cómo lo va perdiendo, salvo ahora que hace un mes largo hubo la famosa noticia que los fondos de privados estaban perdiendo 6 billones de pesos en sus inversiones y que por lo tanto eso afectaba el ahorro individual de cada uno de las personas que tenían su platica en esos fondos, como que se medio pellizcó la conciencia colectiva. Bueno, el Canal 2 ha decidido con este programa comenzar una serie de programas que tienen que ver con el tema seguridad social y pensional, porque creemos que en la seguridad social y en el tema de pensiones hay mucha tela por cortar y sobre todo mucha ignorancia por corregir, porque la inmensa mayoría, repito, de nosotros no tenemos claridad sobre el tema. Entonces, he aprovechado que el doctor Luis Carlos Gutiérrez ha accedido a que lo entrevistemos para que sea él quien nos vaya llevando de la mano
con explicaciones muy puntuales sobre el tema. Yo comienzo preguntándole, doctor Luis Carlos Gutiérrez, y agradeciéndole que haya aceptado la invitación, ¿cuántos colombianos estamos afiliados al sistema pensional? Bien o mejor, que estemos cotizando al sistema pensional en Colpensiones y en los fondos privados. Primero que todo, muy buenos días para todos los oyentes y los televidentes. A ver, en Colombia tenemos dos regímenes de pensiones. Uno es el régimen de prima media, que antiguamente administraba el Seguro Social, hoy lo tiene Colpensiones, y el otro es el de los fondos privados. Ya, los fondos privados, cuando iniciaron en Colombia en 1994, eran 10 fondos, se han ido, se fueron terminando, se fueron fusionando y solamente quedan 4, que son Porvenir, Protección, All Mutual y se me escapa el cuarto. Colfondos, sí, correcto, Colfondos, sí, gracias. Muchas gracias. Porvenir es del Grupo Sarmiento. Porvenir es del Grupo Sarmiento, Protección es del Grupo Sarmiento, Colfondos también del Grupo Sarmiento, y All Mutual fue la última que llegó, lleva poquito, lleva dos años y mucho en Colombia. Pero yo entendí que Colfondos era del Grupo Antioqueño. O sea, son dos del Grupo Sarmiento. Sí, el grupo, el Luis Carlos Sarmiento Angulo, ¿cierto? Y el Grupo Antioqueño, o Sindicato Antioqueño también lo llaman así. Ajá. Que son los que manejan los fondos privados. ¿Y All Mutual es extranjero? Esa empresa llegó hace poquito. Ya. Hace poco llega y la verdad que no conocemos. Y tiene muy poquitos afiliados, ¿no? Ya. Tiene muy pocos afiliados. En Colombia, de acuerdo, atiendo la pregunta, tenemos 21 millones de afiliados. Y solamente, de los 21 millones, solamente 7.800.000 personas cotizan, ¿ya? Como quien dice, solo el 38% de las personas que están afiliadas a los fondos, ya sea Colpensiones o a los fondos privados, cotizan. Y solamente el 23% de los adultos mayores en Colombia tiene pensión. Es una cifra demasiado baja. Para claridad de nuestros televidentes, afiliarse no es lo mismo que cotizar. No. El afiliado es que yo pude haberme afiliado una vez y pagué 2 meses. Sí, y no volvió a cotizar. No volvió a cotizar. Pero quedó registrado como afiliado. Está registrado como afiliado, ¿cierto? Y si se quiere cambiar de fondo, pues tiene que cumplir con unos parámetros para poderlo hacer. En la información que usted me manda o me entrega, dice que a Colpensiones hoy están cotizándole 2.300.000 colombianos. Sí, esa información inclusive salió en El País de ayer, ¿cierto? Hay 2.332.515 afiliados. Y de esos afiliados están ya pensionados 1.307.038 personas, de las cuales el 51% de esas personas están pensionadas con un salario mínimo, el 25% con entre 1 y 2 salarios mínimos, el 10% entre 2 y 3 salarios mínimos, el 5% entre 3 y 4, y solamente el 2.7 tiene más de 4 salarios mínimos. Ya. Y dice aquí que por cada pensionado hay 1.79 Claro, cotizantes. ahí es donde viene el detalle como se dice, el cuy del asunto. Por cada pensionado en Colpensiones solamente hay 1.79 personas que están aportando. Como quien dice, muy poca gente está aportando, ¿cierto? En comparación con la gente que está pensionada en Colpensiones. Y los fondos privados tienen 14 millones de personas afiliadas, de las cuales cotizan 5.5 millones, o sea, 5 millones y medio de personas, y solamente tiene 118.000 pensionados. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada pensionado que tienen los fondos privados hay 47 personas cotizando, o sea, son 47 personas que están engrosando el valor, ¿cierto?, que reciben los fondos privados, que reciben los grandes capitalistas del país, y es con la plata con la que están trabajando, porque pues uno escucha de que la invierten en carreteras de cuarta generación, que la invierten en una cantidad de proyectos, y eso es plata de los pensionados de los fondos privados. Pero venga, entonces, este es un punto muy importante. O sea que en Colpensiones tenemos 2.300.000 colombianos que están cotizando. Y en los fondos de pensiones hay 5.500.000. Exactamente. Cotizando. Sí, señor. Pero mientras en los fondos privados hay más del doble de colombianos cotizando,
En los fondos privados, apenas 118.000 están pensionados. Solo 118.000 de esos 5.500.000. Sí, correcto. Sí. Y de esos 118.000 se presume que la mayoría, el 90%, están pensionados sobre la base de un salario mínimo. Sí, de acuerdo a la forma como los fondos privados pagan las pensiones, es factible creer que están con un salario mínimo. ¿Por qué razón? Porque para que una persona quede con más de un salario mínimo, o sea, digamos con 3, 4 mínimos, se necesita que tenga una base o un IBL de por lo menos 14, 15 millones de pesos. Tenemos casos, muchos casos, ¿cierto?, de gente que cotiza o que su IBL es por ahí de 5, 6, 7 millones de pesos, como lo escucharon de pronto ustedes en la W. En la W salió una información muy importante y muy real sobre eso, y quedaron pensionadas con un salario mínimo. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque se requiere un capital de 220 millones de pesos para que un hombre quede pensionado con un salario mínimo en el fondo privado. Y se requiere un capital de 230 millones de pesos para que una mujer quede pensionada con un salario mínimo. ¿Qué le miden allí? Le miden los beneficiarios, ¿ya? O sea, si esa mujer que se pensiona, que se va a pensionar con un fondo privado, tiene un esposo joven, ¿cierto?, o tiene hijos menores, puede pasar que tenga hijos menores, la pensión va a ser menor. ¿Por qué razón? Porque ellos todo eso lo capitalizan, o sea, todo eso lo miden y saben que al final ese esposo o esos hijos también pueden acceder a esa pensión. Lo mismo pasa cuando es el esposo o el señor el que se pensiona y resulta que el señor tiene una mujer de 30 años, de 40 años, la pensión le queda muy bajita, porque saben que esa persona, esa señora, esa esposa, cuando ya el señor fallezca, es la que queda con la pensión. Entonces, eso es lo que miden los fondos privados para poder determinar cuál es el valor de la pensión. Y para claridad de nuestros televidentes, eso es lo que se llama régimen individual. Ese se llama régimen individual, sí, señor. Que es distinto a lo que pasa en el régimen de prima media. Claro, porque en Colpensiones se paga la pensión es de acuerdo al número de semanas cotizadas, ¿cierto? No se tienen en cuenta los rendimientos financieros y por esa razón es que la pensión en el fondo privado es muy mala, ¿cierto? La pensión en Colpensiones es mucho mejor porque va con un promedio del 65 al 80%. Ya para que una persona se pensione en Colpensiones, ahí lo podemos ver, ¿cierto? Con 1.300 semanas el porcentaje es del 65%. Y si llega a 1.800 semanas, su pensión sería del 80% de forma decreciente, ¿no? De acuerdo al número de salarios, ¿ya? Ahí vemos donde dice salarios, por ejemplo, la persona que se pensione con 25 salarios mínimos, la pensión iría, si tiene 1.300 semanas, del 53%, pero si tiene 1.800 semanas sería del 68%, ¿ya? El cuadrito está claro en eso. Sí. Con el fondo privado no, con el fondo privado la pensión oscila entre el 20 y el 40% del valor de lo que tenga ahorrado. Por eso es que siempre va a ser muy baja. Tengo muchos testimonios, muchos casos de gente que con muy buen salario, pero va a quedar con una pensión bastante... Bueno, digamos lo que eso que usted nos está explicando hasta este momento es como la almendra del problema que los colombianos de a pie tenemos todos los días. Bueno, ya terminé mi vida laboral, vengo a reclamar mi pensión y ahí comienza ese galimatías de vaya y venga, y hay que decirlo pues con mucho respeto por todas las firmas consultoras y asesoras. Usted hace parte pues digámoslo de ese mundo de firmas, de empresas que asesoran a muchos trabajadores colombianos. Hay algunos que en lugar de asesorar a uno lo que termina es terminándolo de hundir, y como uno no sabe de eso, entonces queda en manos de un abogado o de una firma que le dice que le va a recuperar, que lo va a orientar y no salen con nada. Entonces yo le voy a pedir, voy a hacerle como preguntas intentando imaginarme los muchos casos que pueden presentarse el día a día, sí. Porque además a nosotros aquí nos llama la gente y nos pide, mire, ¿qué puedo hacer? Por eso me interesé tanto llamarlo a usted para la entrevista, porque este puede ser un servicio social que Canal 2 ofrezca, y es que usted puede a través de directamente nuestros teléfonos o las redes sociales nuestras escribirnos y nosotros lo derivamos a Inverpensiones, que es la firma que dirige el doctor Luis Carlos Gutiérrez, para que ellos sin costo alguno le atiendan su consulta, porque ese es el compromiso que tenemos.
no les van a cobrar por atenderlos la primera vez para conocer su caso. Entonces, una vez que ellos estudien su caso, si consideran que ahí hay un camino que seguir, ya hacen un acuerdo económico con usted, que generalmente son acuerdos que se hacen sobre resultados, o sea, sobre lo que se recupere de la plata que usted espera de su derecho pensional. Entonces, vamos por casos. Hoy día la gente está muy asustada porque como tenemos nuevo gobierno en 15 días y ya hay voces del nuevo gobierno que dicen, y de la ANIF, que están diciendo, uno, que la pensión hay que quitársela, que hay que hacer una reforma pensional, primero para aumentar la edad de jubilación a todo el mundo. Sí. Hay quienes hablan de 67 años, hay quienes hablan de 65, hay quienes hablan de unificar todo a 62 años, porque hoy tenemos 62 años para los hombres y 57 para las mujeres. Sí. Sobre eso del aumento de la edad, ¿qué puede usted explicarnos, doctor Gutiérrez? Ese es un tema tan complicado que en 8 años que estuvo Santos de presidente no lo quiso tocar, ¿ya? Uribe antes, pues algo habló de eso, pues hizo algunas cosas tremendas. Ese acto legislativo 01 del 2005 fue bastante dañino para la sociedad, para la gente, ¿cierto? Para los futuros pensionados. Uno encuentra cosas increíbles, gente con 1100 semanas hoy en día que no se pueden pensionar, que les toca que seguir cotizando, seguir completando hasta 1300 semanas porque un acto legislativo les impide, de acuerdo al contenido del mismo acto legislativo, pensionarse. Entonces, como le digo, es muy complicado. En el país de ayer, si de pronto mucha gente lo leyó, habla de, llegó la hora de igualar la edad de pensión de hombres y mujeres. Se dice que una de las formas sería igualar la edad. Yo no estoy de acuerdo con eso, ¿cierto? Yo pienso de que la mujer le toca más duro que lo que nos toca a nosotros. La mujer tiene que criar hijos, o sea, todos los criamos, ¿no? Pero ella los tiene. Y solamente eso ya genera ya un desgaste para ella, ¿cierto? Les toca sufrir más. Yo le cuento que yo he conocido unas clientas que tienen 50 años y ya parecen viejitas, o sea, ya se ven marchitadas por el tiempo, por el sufrimiento. Los hijos las hacen sufrir mucho. Y eso bastante incide en eso. O sea, no estoy de acuerdo en que aumenten la edad para las mujeres. O sea, que le iguale con la mujer, con los hombres. De pronto el aumento de la edad, sí, yo pienso que sí se va a hacer, ¿ya? Si miramos las cifras, si miramos la edad de jubilación de algunos países de Latinoamérica, Colombia es el país con la edad más bajita. Colombia, las mujeres se pensionan a los 57 y los hombres a los 62 años. Estados Unidos, 62 y 62. Si miramos la lista acá del país de ayer, les repito, solamente Bolivia tiene 58 años, las mujeres, ¿ya? Y Colombia tiene 57 las mujeres, entonces sí, mire, es por debajo. Y en cuanto a los hombres, Jamaica 65, México 65, Estados Unidos 62, solamente hablando de países latinoamericanos. He leído que Francia tiene como 67 y otros países tienen una edad muy cercana, ¿no?, a esa edad. Entonces es importante que de pronto sí creo que la reforma pensional se va a hacer, ¿ya? No igualar la edad de pensión, pero sí es importante que la hagan porque en cuanto a eso sí estoy un poquito de acuerdo, ¿no? Ya. Bueno, eso en cuanto al aumento de la edad de pensiones, que otro argumento que tienen los llamados expertos es que la expectativa de vida también ha ido aumentando. Sí. Y de alguna forma la pensión de jubilación se supone que es el valor que le garantiza a la persona una mesada hasta que muera. Sí. Entonces, si antes moríamos en promedio de los 75 años y hoy estamos muriendo en promedio a los 80, pues quiere decir que son 5 años más de mesada pensional. Sí, sí. Y a eso se refiere que vayan aumentando la edad. El problema no es tanto o no es solamente que aumenten la edad de jubilación.
El problema es que aumentan la edad de jubilación, pero no mejoran las condiciones de jubilación, especialmente en los fondos privados. Ellos siguen haciendo su gran negocio. Sí. Y el segundo tema es que hay expertos que están diciendo que hay que unificar el sistema pensional. A mí personalmente, que no soy experto en el tema, me parece muy complicado y muy grave que Colpensiones vaya a terminar subsumido o fusionado con Porvenir, Protección, Colfondos y All Mutual, como usted dice, porque eso sería... Yo, por ejemplo, yo nunca me retiré del Seguro Social, y eso me venían y me ofrecían hasta carro en la luna, los vendedores de esos fondos, y nunca dije, no me voy del Seguro Social. Hoy día encuentro que fue acertada mi decisión, Sí, claro. pero mucha gente, entre ellos de mi familia, no, es que los fondos de privados, eso no es, se roban la plata, no, es que eso es mejor, vamos a salir con más plata cuando estemos ya para pensionar, y hoy están llorando porque ni les devuelven la platica, ni los pensionan con un valor adecuado. Entonces, quisiera conocer cuál es su opinión frente al riesgo de que se unifiquen los fondos de pensiones. Esa pregunta es muy importante y yo sí la quiero traer a colación. En días pasados, el presidente de Asofondos dijo que Colombia está al borde de una bomba pensional, ¿no? Pero él no explica bien la situación. Él dice que el sistema público, el que maneja Colpensiones, tiene un déficit de más de 40 billones de pesos. Que eso es lo que cada año le tiene que el Estado inyectarle a Colpensiones para que le pague la pensión a los pensionados, pero eso no es del todo cierto. ¿Por qué no es del todo cierto? De los 40 billones de pesos que dice el señor Montenegro que le tienen que inyectar a Colpensiones, solamente son 13.5 billones de pesos que van para Colpensiones. ¿Cómo se divide la demás plata? Hay 826.000 personas que también están pensionados y no son de Colpensiones. 226.000 profesores, 350.000 exfuncionarios de Caprecon, Cajanal, Seguro Social y otras entidades del Estado, y 250.000 policías y militares, que ellos tienen mesadas mucho más altas las que tienen los pensionados del Seguro Social, que ya vimos ahorita que el 51% son con salario mínimo. Quiere decir eso, que el 34% de ese presupuesto se va para los demás regímenes especiales, ¿cierto? Y solamente, no, perdón, el 34% va para Colpensiones y el 66% va para los regímenes especiales. Eso no lo dice el señor Montenegro. Y en ese régimen especial de los profesores, los militares, los funcionarios públicos, ahí están los congresistas, y los ministros. Los congresistas seguramente están con Colpensiones, ¿ya? Entonces, de pronto no, ellos no estarían allí. No, ellos no están allí. Ellos no están allí porque ellos sí cotizan con Colpensiones, inclusive hay unos que están con el fondo privado. Yo en estos días atendí a un congresista arrepentido de haberse puesto. Mejor dicho, yo le dije, bueno, hagan algo allá, ustedes que están allá hagan algo, porque el señor se gana como 28 millones de pesos, cotiza con 25 mínimos que son como 18 y queda como con 4. Y él me decía, ¿cómo así? ¿Cómo así? Ah, bueno. Exactamente, ¿cómo así? Un congresista de aquí del Valle. Eso pasa porque son congresistas que llegan a aprobar leyes y ni siquiera saben leer, muchos de ellos. Sí. Y cuando llega la hora de las uvas, ahí pa. Pero valga la pena, y esto pues, aunque me lluevan rayos y centellas, aquí se ve cómo el Estado lo privatizan. Por un lado, los contratistas del Estado, los directores o alcaldes o gobernadores o personas que tienen poder de decisión, óigame bien, no solo con negocios que se hacen para una carretera, para una escuela, para un centro especial, es también con la nómina, porque con el ánimo de hacer su clientela política, le han creado una serie de gabelas a funcionarios públicos. Por ejemplo, los maestros, con todo el respeto que me merecen los maestros, pero yo sé, y usted lo debe saber mejor que yo,
que hay maestros que tienen hasta 3 pensiones. Sí, pensión de gracia. Hasta 3 pensiones Sí, tienen, sí. maestros. Sí, sí. ¿Sí? No hay derecho. No hay derecho a que funcionarios de Incali se jubilen o se pensionen con 20 años de servicio sin importar la edad. Eso no hay derecho. No hay derecho a los funcionarios de las fuerzas de policía y militares que no están en guerra, o sea, que no están en el frente de combate, pero por el solo hecho de vestir el uniforme, a esos también les dan 20 años de servicios y algunos 15 años de servicio sin importar la edad. Creo yo que es una manera disimulada de privatizar el Estado también. Puede ser, ¿no? Sí, Bueno. puede ser. Sí, pero esos datos que dije ahora son Ciertos, son terribles. totalmente. Y son terribles porque con eso es que están buscando hacer una reforma al sistema pensional, ¿cierto? ¿Y qué es con la reforma qué es lo que buscan? Que Colpensiones también liquide las pensiones como le liquida el fondo privado. Yo lo pienso así, pues nadie me lo ha dicho, pero yo lo pienso así. Así es, así es. Bueno, vamos a otro tema, a otra pregunta de este mismo asunto. La persona, lo que están diciendo ahora es que la persona que está pensionada se murió. Hoy tenemos la pensión de sobreviviente. De hecho, por ejemplo, en el caso mío, mi padre murió y mi madre disfruta la pensión de sobreviviente. Pero Sí. lo que entiendo yo es que ahora se dice, uno, que la pensión de sobreviviente debe acabarse en el extremo, esa es la posición extrema. Mejor dicho, se muere el pensionado y se acabó la pensión. Dos, que si no se acaba, que a la viuda o al viudo o al hijo discapacitado o al hijo menor de edad que quede sobreviviente, le den solo el 50% de lo que le pagaban al pensionado. ¿Es así? No, o sea, por ahora no tenemos nada sobre eso claro. Se requiere una reforma de la ley. La última ley que salió sobre el tema de pensiones es la ley 797 del 2003, que le hizo algunas reformas a la ley 100. Pero esa pensión de sobrevivientes no se ha reformado. Yo también he escuchado, me han llegado unos mensajes sobre eso. Pues no puedo aseverar que sea cierto. Hoy no ocurre. No, hoy no ocurre. No, hoy no ocurre y yo no creo pues de que este señor, nuevo presidente, vaya por lo menos a colocar eso, o que los senadores pues vayan a sacar una reforma o a lanzar un nuevo proyecto de reforma pensional en cuanto a eso. Lo veo pues, o sea, yo no creo mucho, ojalá que no esté equivocado. Hoy, ¿cómo es el régimen? Hay dos tipos de pensión de sobrevivientes, ¿ya? Una es la sustitución de pensión cuando se muere el pensionado. Entonces lo reemplaza la esposa, el esposo o los hijos menores si tiene, ¿cierto? Es la pensión de sustitución. Y la otra es la pensión de sobrevivientes, que es cuando muere el cotizante estando activo, ¿cierto? Muere por alguna circunstancia, fallece. Entonces la pensión la hereda el cónyuge, la compañera permanente o el compañero permanente. A falta del compañero, los padres lo pueden heredar también. Si no hay ninguno de los anteriores, también lo puede hacer los hijos menores o el hijo o los hijos discapacitados, o hasta un hermano discapacitado también podría tener derecho a una pensión de sobrevivientes. A ver, despacito. Entonces, Sí. yo estoy cotizando, Sí. yo todavía no tengo la edad y me muero. Ese tiempo que yo estuve cotizando no se pierde. No. Me lo pueden... Claro, si está cotizando, si cumple, ¿cuál es el requisito para obtener una pensión por muerte? Ahí sería una pensión por muerte o pensión de sobrevivientes. Que en los últimos 3 años haya cotizado 50 semanas, ¿ya? Ese es el requisito. Porque mucha gente que se murió el paciente, se murió el cotizante, o la persona se murió hace unos días, hace unos meses, pero hace 5 años, 6 años no cotizaba, ahí sí desafortunadamente ya no hay pensión de sobrevivientes. El requisito es que en los últimos 3 años haya cotizado 1 año, ¿ya? Ese es el requisito. Correcto. Para que una alguien pensión de la de familia sobrevivientes, sí, exactamente. Pero si llevaba cotizando, por ejemplo, 6 años no más, ¿qué pasa? ¿La persona que sustituye sigue cotizando? No. Si lleva cotizando 6 años o más,
y no cotizó en los últimos 3 años, ese pariente, ese cónyuge, los papás pueden reclamar una indemnización sustitutiva de pensión por muerte. O sea, que los aportes que el afiliado tenía, sí, se los devuelvan. Eso sí lo puede hacer, y en cualquiera de los dos regímenes, ¿no? Tanto el privado como el público lo pueden hacer. Ya. Y si la persona fallece ya teniendo la pensión, recibiendo la pensión, hoy se la pasan a su cónyuge sobreviviente o a sus hijos. Exactamente. Esa es la pensión por sustitución. O sea, sustitución de pensión. O sea, reemplaza la pensión que el titular viene disfrutando, la reemplaza cónyuge permanente. Otro requisito, bueno, ahí entra un requisito importante, ¿cierto? Que es que si es la cónyuge o el cónyuge o compañero o compañera permanente, en los últimos 5 años tiene que haber tenido convivencia. O sea, se murió el paciente en los últimos 5 años hacia atrás, mínimo, ¿no? Mínimo, pueden ser 6, 7, bueno, pero mínimo son 5 años para el requisito. Hay una ley, hay una sentencia de la Corte, eso salió en el año 2015, pero Colpensiones no la tiene en cuenta, ¿ya? Que dice que si esa persona, ese fallecido, tuvo otras relaciones 5 años atrás, o sea, tuvo relación con otras personas y convivieron 5 años, también tendría derecho, ¿ya? Y aquí se puede dar el caso de que una persona fallece y reclamen 2 personas, 2 mujeres, ¿ya? Eso se puede dar y se ha dado, ¿no? Lo que pasa es que, como le digo, Colpensiones no lo tiene en cuenta. Colpensiones siempre niega la pensión porque dice que no convivió los últimos 5 años, entonces ahí sí hay que hacer un proceso de demanda ordinaria ante el Estado, y regularmente se ganan porque los jueces son conscientes de que hay una sentencia de la Corte y que esa pareja convivió 5 años atrás, o sea, no los últimos 5 años, sino 5 años atrás. Ya. El otro caso, hay muchas personas que en los años 94, 95, 95, cuando estaba en furor la llegada de los fondos de pensiones, todos se pasaron del seguro social a los fondos privados, pero ahora están arrepentidos por todo eso que usted ha explicado. ¿Se pueden devolver? ¿Pueden volverse a vincular a Colpensiones o no lo pueden hacer? Sí lo pueden hacer. Hay 3 formas de hacerlo. La primera es un traslado simple, cuando la mujer ya tiene, o sea, no ha cumplido los 47 años, se puede regresar en cualquier momento. O sea, después de haber cotizado 5 años en el otro fondo, puede regresar a Colpensiones, pero que no haya cumplido los 47. Y el hombre que no haya cumplido los 52, no tiene ningún inconveniente. Hay que hacer lo que se llama la doble asesoría, ir al fondo privado, que le hagan una proyección de su pensión, y después va a Colpensiones, llena un formato, lo radica y queda trasladado. No tiene ningún inconveniente. Le repito, pero usted dijo que tenía que haber cotizado 5 años en el fondo privado. Para pasarse de fondo a fondo son 5 años. O sea que yo llevo 2 años y me arrepiento de estar en... No puede pasar, ya no se puede pasar. No me puedo pasar, tengo que esperar 5 años. Tiene que esperar 5 años. Tiene que esperar 5 años para poderse pasar. Ya. Bueno, ese es el primer punto, que es el más sencillo, ¿cierto? Y mucha gente lo hace. El año pasado se pasaron 123.000 personas de los fondos privados a Colpensiones, y se pasaron como unas 12.000 o 14.000 personas de Colpensiones a los fondos privados. No siempre conviene pasarse, ¿ya? En esto es muy importante, y ahí es donde nuestra empresa da la mayor asesoría. Hay mucha gente que se equivoca pasándose de fondo. No siempre es malo el fondo privado, ¿cierto? Y me voy para Colpensiones. Fondo privado lo pensiona con 1.150 semanas, Colpensiones lo pensiona con 1.300. Fondo privado siempre te va a pensionar con el salario mínimo, ¿cierto? Colpensiones no. Pero te da la oportunidad de que si no alcanzaste a cotizar, entonces te pensiona con 1.150 semanas. Y si no alcanzó las 1.150 semanas y llegó a la edad de pensión, 62 años el hombre y 57 la mujer, y no alcanzó el capital suficiente, la indemnización es mucho mejor en el fondo privado. A ver, y hay una proporción bastante grande en cuanto a eso. O sea, es bueno Colpensiones si yo termino jubilado. Exactamente. Mi pensión con Colpensiones es mejor que en el fondo privado. Sí, señor.
Pero es mejor el fondo privado para indemnización. Para indemnización. Pónganme un ejemplo en concreto. Un ejemplo en concreto. Una persona, y hace poco lo tuve, un señor con 1000 semanas, le dieron 10 millones de pesos con 1000 semanas, más o menos un promedio de 1.000.000 de pesos por cada 100 semanas. Ese es el promedio del régimen de prima media. Con el fondo privado le hubieran dado por lo menos 60 millones de pesos. Así es. Sí, señor. Así es. Entonces ahí sí hay que... mucho cuidado. Claro, por eso es que es importante la doble asesoría. A mucha gente va a la oficina y le decimos, después de que le hacemos el análisis, le decimos, no se vaya a pasar, no vaya a cometer ese error. Y eso ha frenado mucho que la gente, porque la gente iba en desbandada para Colpensiones. ¿Ya? Claro, se asustaron todos. Claro, no siempre. Si tiene buenos salarios, si gana bien, si se gana 4 o 5 millones de pesos, no, hasta más de 3 millones de pesos, sí, pásese, porque su pensión va a ser mejor. Pero si se gana un salario mínimo, si se gana 1.000.000 de pesos o 1.200.000 pesos, quédese ahí en el fondo privado, porque se puede pensionar con menos semanas, ¿ya? Con 1.150 semanas, Colpensiones va con 1.300 semanas. Ojo pues, atención que a veces actuamos por los titulares de las noticias, sí, y no sabemos y terminamos mal asesorados. Entonces viene cualquier persona que medio ha leído el código laboral o medio ha tenido acceso a algunos de los decretos o de las sentencias que tienen que ver sobre la materia y ya se creen expertos y nos terminan enredando la vida. Mucho cuidado, hacer una asesoría correcta. Ahí me conecto con otro tema que tiene que ver también con el mismo lío. ¿Qué pasa con las personas que hoy viven fuera del país y que cuando estaban en Colombia habían cotizado o con Colpensiones o el anterior seguro o con fondos privados y se fueron y se desentendieron, nunca hicieron nada, sí, y ahora que ya están regresando, pues ya tienen edad y dicen, bueno, yo ese poco de semanas que trabajé en Colombia, yo nunca hice nada, ¿ahí qué se puede hacer? Ese tema es bien interesante y pues también hemos captado bastante clientela sobre el particular. Solamente hay un convenio de Colombia con un país extranjero que es España. Las semanas se unen, como cualquier fondo, ¿cierto? Se unen las semanas entre los dos países y la persona se puede pensionar solamente con ese país, con España. Con los demás no hay convenio. Hay mucha gente que vive en Estados Unidos, Inglaterra, pues hablo de clientes, España, y se fueron hace muchos años y cotizaron 500 semanas, 600 semanas, 800. Hay gente que cotizó hasta más de 1000 semanas. Perdón. Si de pronto no hay pensión porque no reúnen requisitos, se les puede recuperar, o sea, tienen derecho a una indemnización y esa plata se la pueden... Pero es cotizado aquí en Colombia. Aquí en Colombia. Aquí en Colombia, o sea, sí, se fueron, mucha gente fue para Estados Unidos, entonces, pero cotizó acá, o trabajaron con entidades del Estado, ¿ya? Trabajaron con la Contraloría, con la Procuraduría, con la Fiscalía, bueno, la Fiscalía es... Bueno, o con el sector privado. O sector público o privado, esa plata... Eso que cotizaron lo pueden recuperar a valor de hoy, a valor presente, ¿ya? Y es solicitando la indemnización, o sea, primero que todo se revisa la historia laboral, se mira a ver cuántas semanas tiene, si le hacen falta semanas, se hace el proceso, que ese también es un tema que podemos tocar ahorita, de recuperación de semanas, ¿cierto? Si aparecen semanas, esa plata se le entrega, se la debe entregar Colpensiones o la UGPP. La UGPP, que es la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal, es la que agrupó a todas esas entidades del sector público y es la que está devolviendo esos dineros hoy, siempre y cuando la persona haya cotizado para pensión. Si no cotizó para pensión, si no le descontaron para pensión, no tiene derecho. Pero si la persona se fue para Estados Unidos o para cualquier otra parte y aquí había cotizado 500 semanas y después de 10 años vuelve y ella no quiere la plata y no quiere seguir cotizando, ¿puede ser? Lo puede hacer, o sea... ¿Y se la acumulan? Claro, se la acumulan. ¿Y qué pasa si él allá donde estaba en ese otro país también cotizó allá algún fondo de pensiones? Solamente con España hay convenio, ¿ya? Con los demás países no. O sea que la plática allá se perdió. No, también se la dan, o sea, ahí yo tengo clientes que se han pensionado en Estados Unidos y aquí han venido a recuperar la plata, lo que cotizaron acá, ¿ya? Y en España
lo que cotizaron allá se suma con lo de acá y se les puede tramitar la pensión perfectamente. Ya. ¿Puede ocurrir que una persona tenga pensión en España y pensión en Colombia, Claro. pensión en Estados Unidos y pensión en Colombia? Sí, la hay. Sí la hay, sí. Ya tienen dos. Sí la hay. Porque han cotizado a los dos Claro, partes. cotizaron acá, ¿cierto? Alcanzaron a reunir los requisitos y cotizaron allá y pues de pronto se pensionan ya un poquito ya grandecitas, pero Hay alcanzan la otro pensión. tema que la gente pregunta mucho. Mire, hombre, es que yo trabajé y en mis cuentas hay que yo tenía 1000 y pico de semanas y ya casi que yo ya sentía que estaba acercándome al límite y ahora parece que tengo apenas 800 semanas o 900. Mejor dicho, me perdieron 300 semanas y nadie me sabe explicar en Colpensiones qué se puede hacer allí. Sobre ese tema, le quiero comentar lo siguiente. Antes de 1995, todas las cotizaciones de los aportes a la seguridad social se hacían de forma manual. O mandaban unas planillas grandotas, unas sábanas grandes que formatos de autoliquidación, tuvo varios nombres. O mandaban unos disquetes, ¿ya? Unos disquetes negritos, que primero eran unas cosas grandes, luego eran unos más pequeñitos, ¿cierto? Y allí iba toda la información. Esa información la capturaba el Seguro Social, unos funcionarios del Seguro Social, y ahí es donde le cargaban las semanas a las personas. Era un proceso muy manual, demasiado manual, y por esa razón, pues muchas semanas no quedaron cargadas, ¿cierto? En la historia laboral de las personas. Toda esa papelería, toda esa documentación la microfilmó el Seguro Social en su momento, hace ya unos años. La microfilmó y la tiene hoy en día Colpensiones. Colpensiones, ahí es donde revisa si esa persona cotizó, ¿ya? De acuerdo a la información que le pasen, revisa de acuerdo al número de la cédula, el nombre de la persona, y si la semana las encuentra, las agrega a la historia laboral. Por eso ese proceso de recuperación de semanas es muy importante. Mucha gente que se le pierden semanas las puede recuperar, simplemente es haciendo el trámite, ¿cierto? Ante Colpensiones, recordando con qué empresa laboró, si no se acuerda el número del patronal o si no tiene tarjetas, porque mucha gente guarda las tarjeticas que le daban a uno antes. Entonces simplemente es con el nombre de la empresa, ¿cierto? El sitio, la ciudad, si es Cali o donde sea, y las fechas aproximadas en que cotizó. Se llena unos formatos y esos formatos se presentan en Colpensiones, y a los 3 meses, 4 meses, Colpensiones tiene que responder diciendo si las semanas aparecieron o si definitivamente no están. En un gran porcentaje de las semanas aparecen. Ya, perfecto. Bueno, ¿qué pasa si una persona ya está jubilada? De esos 115.000 que hay jubilados por los fondos privados, alguna de esas personas dice, hombre, pues es que yo, porque es como la queja, Sí. yo me ganaba 5 millones de pesos y ahora estoy jubilado con el salario mínimo. Sí. O sea, se sienten insatisfechas. Esa persona que ya tiene su mesada pensional podría, ¿cómo se dice?, demandar ese derecho y podría pedir que la trasladen a Colpensiones aunque ya esté jubilada y que le reliquiden su pensión aunque ya esté jubilada, o eso no es posible. Sí, a ver, ahora que cuando me preguntó sobre el traslado al régimen pensional, que yo le hablaba que habían 3 posibilidades, solamente le hablé de una, se me quedaron 2, las otras 2. ¿Cuál es la segunda? Una persona recupera el régimen de transición, ¿cierto? Si se fue al fondo privado, quiere regresar y tiene 750 semanas o 15 años de cotización al 1 de abril de 1994. Eso mucha gente no lo sabe, ¿ya? Si cotizó, si empezó a trabajar muy joven, como el caso de una señora que en estos días atendí, la señora empezó a cotizar como 17 y 18 años con tarjeta de identidad antes de los 18 años. Cuando yo le reviso la historia laboral, yo observo que tiene 1.328 semanas y tiene más de 1.050 semanas cotizadas antes del 94. Esta señora se pensionó con un fondo privado, pero en su momento nadie le dijo que podía regresar a Colpensiones. Su pensión en el momento en el fondo privado fue de 1.025.000 pesos, me acuerdo exactamente la cifra. Yo le hice el cálculo, ¿cierto? Y su pensión en ese momento sería de 5.600.000 pesos. Compare, don Alberto, ¿ya?
5.600.000 contra 1.025.000. Con esa persona vamos a hacer el proceso, a ver si es posible, ¿cierto?, que pueda regresar a Colpensiones, así ya está en el fondo privado. Ahí. Bueno, pero ¿entiendes qué pasa? Entonces, aquí yo hago como de abogado del diablo. Entonces la logramos pasar a Colpensiones. Ajá. Pero toda la plata que se comió el fondo privado, ahora le toca pagarles a Colpensiones la diferencia de 1 millón a 5 millones, y el fondo privado tranquilo trabajó con la platica de la señora y no tiene que pagar nada. El fondo privado tiene que regresarle, primero que todo regresar a Colpensiones lo que en su momento Colpensiones le pasó, porque Colpensiones en su momento le pasó ese bono pensional al fondo privado de los, imagínense, 1.050 semanas son 21 años de cotización. ¿Por qué Colpensiones no le dijo, esa persona se puede pensionar con el fondo privado? Ya la dejó con Colpensiones, la dejó que se pensionara con el fondo privado. Entonces le toca regresar. Esa es la pelea, ¿cierto?, que nos va a tocar ahorita que buscar y que librar ante las dos, ¿no?, ante Colpensiones y ante el fondo privado. De entrada nos toca pedir que la regresen, y si no, nos toca colocar demanda. Ese es el tercer punto del traslado. Cuando la persona ya no reúne los dos requisitos anteriores, o sea, hombres 52 años, mujeres 47, o 750 semanas cotizadas al 94, hoy en día los jueces están, a través de demandas ordinarias, están regresando la gente a Colpensiones, porque se dieron cuenta que a esas personas las engañaron, ¿ya? Las engañaron al momento de pasarlas de Colpensiones a los fondos privados, no les dieron la asesoría, le dijeron que el Seguro Social en esa época se iba a acabar. Es que eso era lo que decían, yo claro, me acuerdo perfectamente que venía. Se iba a acabar, que la pensión iba a ser mucho mejor, que iba a haber, que tenía beneficiarios toda la familia, cosa que no es cierta, y hoy en día lo estamos viendo que no es cierto. Esa es la tercera forma de traslado. Ya, bueno, eso me parece muy preocupante, esa situación. Hablemos de otro aspecto. Usted decía ahora que se pueden pasar de fondos privados a Colpensiones si se tienen 47 años como máximo en el caso de las mujeres y 52 como máximo en el caso de los hombres. Sí. Pero si tiene 55 años el hombre y se quiere pasar, ¿ya no puede hacer nada? Lo podría hacer si tiene cotizadas 750 semanas a abril 1 de 1994. O sea, sí. Se vuelve a repetir. Claro. Sí. Si las tiene. Si tiene. Hemos pasado muchas personas que recuperaron la transición y se pudieron pensionar con el fondo, con Colpensiones. Entonces, ojo que eso es muy importante, sí, amables televidentes e internautas. Así usted tenga más de 52 años si es hombre o más de 47 si es mujeres. En teoría no se podrían pasar a Colpensiones si es que se quiere regresar a Colpensiones, porque ya le falta menos de 10 años para cumplir la edad de jubilación. Pero si con una buena asesoría se confirma que usted en el 94 tenía 750 semanas cotizadas, a usted sí lo pueden pasar. Lo pueden regresar. Así que hay que recuperar la transición. Eso se llama recuperar la transición. Recuperar la transición. Sí. Bueno, otro tema que pues no depende de usted, pero de todas maneras, como asesoría, una de las cosas que más llama la atención es que hasta hace varios años existía la mesada pensional más 2 mesadas al año, que eran como las primas. Las primas. Que se acabaron y quedaron en 13. Y ahora pues seguramente van a ser solamente 12, con el nuevo ministro de Hacienda, que fue el que quitó la mesada número 14. Quitó la 14, sí. Sí. Entonces, la pregunta es, haber quitado esas mesadas, eso es, mejor dicho, no puede haber una demanda mía por un derecho adquirido que de un momento a otro por un pupitrazo en el Congreso vienen y dicen, no, ya usted no tiene más derecho a la mesada pensional extraordinaria. ¿Eso no es susceptible también de demanda? Pues, a ver, nunca lo hemos pensado. Eso fue el acto legislativo 01 del 2005. Sí, con el que es Alberto Carrasquilla, con el que ahora viene a... Exactamente, el que se va a posicionar ahora como ministro de Hacienda. Quitó la mesada 14, que es la mesada de junio, la dejó solamente hasta el 2011, para los que tenían hasta 3 salarios mínimos, de ahí para acá ya desapareció.
o sea, la gente que está con salario mínimo, sí, pensionados de antes sí la tiene. Nunca hemos pensado en ese Entonces vaya pensándolo, mi querido doctor Gutiérrez, porque viene el otro tema. Sí. Y es que le quieren poner retefuente a la mesada pensional también. O sea que si además de que a usted le descuentan, porque hoy día de la mesada pensional al jubilado le quitan como si siguiera cotizando. Sí. ¿Sí? Ese es otro tema que, o sea, la verdad yo no quiero hablarlo porque yo también lo veo en las redes sociales. ¿Y por qué no discuto sobre eso? Porque pues todavía no es un hecho, todavía no hay una ley que lo diga. No creo que lleguen hasta allá. Pues bueno, si llegan hasta allá, ahí sí yo creo que nos tocará que quién sabe hacer qué cosa. Bueno, pero entonces vaya estudiando. Yo terrible, le sugiero que lo vaya estudiando, porque conociendo la mano larga de Alberto Carrasquilla, sí, que considera que un salario mínimo en Colombia es estúpidamente alto. Sí, eso dijo, sí. Pues es facilito pensar que para él de pronto el tipo ha cambiado, ¿no cree? Yo no creo. ¿No? Yo no creo que haya cambiado, o ha cambiado para evadir impuestos. El ministro de Hacienda nos da un muy mal ejemplo. Él está implicado en los Panama Papers. Sí. O sea, el tipo es uno de los colombianos con plata que prefiere no tributar en Colombia y esconder la plata en paraísos fiscales. Qué ejemplo de ministro de Hacienda que tenemos. Sí, pero bueno, he leído sobre eso. Ese no es el tema ahora. Sí, claro. Le quiero preguntar sobre los beneficios económicos periódicos. ¿Eso qué? ¿Eso sí sirve? Esto lo pregunto porque hay mucha gente, sobre todo los vendedores ambulantes, la gente que nunca ha tenido un contrato laboral, y entiendo que aquí se le ofrece que con 5.000 pesitos mensuales o un poquito más puede ir haciendo un ahorrito que le permita tener una pensión mínima en el futuro. ¿Eso es así o tiene alguna cosa que no entendamos? Eso no es tan bueno como sí, como lo quiere decir Colpensiones, que es el que promovió. Pues dicen que ya hay más de 1 millón de personas afiliadas a los BEPS, que son los beneficios económicos periódicos. Pero yo hago cuentas sencillas. Dicen que, o sea, lo máximo que se puede ahorrar son 900.000 pesos al año. O sea, no se puede ahorrar más de allí. Y la plata la empiezan a dar cada 2 meses y es de acuerdo al ahorrado. Para mí o sea, como le digo, no estoy de acuerdo con eso, porque sería muy poco dinero, sería como un subsidio. Como 30.000 pesitos mensuales. Sí, o sea, al adulto mayor creo que le están entregando una plata así cada 2 meses, sería más o menos eso, ¿cierto? La gente que tiene, que cotizó y no alcanzó a pensionarse, mucha gente ha pasado su plata a esos, se ha afiliado a esos BEPS, ¿cierto? Y están ahorrando. Pero la plata que le van a dar cada 2 meses, para mí es muy poquita, ¿ya? Es muy poquita. En esos días tuve un cliente que le dieron como 40 millones de pesos de indemnización, porque tenía como 700 semanas y cotizaba bien. Y le hicimos las cuentas. Entonces él dijo, no, yo más hago con mis 40 millones, yo me compro una casita. Correcto. ¿Ya? Yo me compro una casita, él vive en Jumbo, y efectivamente se compró una mejora que le costó como 30 millones de pesos. Si lo hubiera metido al BEPS, le hubieran dado por ahí 250.000 pesos cada 2 meses. Exactamente. Entonces, bueno, otra pregunta. No estoy muy de acuerdo con eso. Personas que no hayan cotizado, o sea, que dejaron de cotizar hace muchos años, pero que hoy tienen 200, 250, 300 semanas en su historia laboral y nunca reclamaron sobre eso, ¿qué pueden hacer? Si tienen 57 las mujeres y 62 los hombres ya cumplidos, pueden reclamar una indemnización, pero esa es la plata, el ahorro que están pasando a BEPS, ¿ya? Entonces ahí... Pero por ejemplo, si la persona trabajó en empresas normales y tiene 250 semanas trabajadas, le dan 2,5 millones de pesos. ¿Eso es todo lo que le dan? Sí, por cada, o sea, cuando es con un salario mínimo, por cada 100 semanas es aproximadamente 1 millón de pesos en Colpensiones, ¿no? En el fondo privado eso es más, ¿ya? Bueno, como hablamos ahora. ¿Qué es el bono pensional? Que a veces hay gente que dice, no, es que la gente no sabe que uno tiene derecho a un bono pensional, que además de la mesada de pensión, a uno también le pueden dar un bono pensional. No, el bono pensional es cuando usted está en el fondo privado
y cotizó y lo pasan a Colpensiones o viceversa, ¿ya? Eso es el bono pensional, entonces la gente confunde eso. También el bono pensional puede ser que cotizó con el Estado por allá antes de 1994 y ese bono pensional o ese tiempo cotizado le suman con los tiempos cotizados con el fondo privado para acceder a una pensión o a una devolución de aportes según sea el caso, siempre y cuando le hayan pagado los aportes a pensión. Eso es el famoso bono pensional. La pregunta que sigue es pensión por invalidez o por enfermedad, no por vejez. Ajá, sí. Yo estoy en mi vida laboral y quedé con un grado de invalidez total o parcial o por una enfermedad que me impide seguir trabajando. ¿Cómo es el manejo? ¿Qué pasa allí? Ahí depende de por qué fue la invalidez. ¿Ya? Si fue por riesgo común, la invalidez, entonces la entidad que tiene que responder es Colpensiones o los fondos privados. Y si es por una enfermedad de origen laboral, ahí responde es la ARL a la cual la persona esté afiliada. Esos son los que responden. También tiene requisitos, ¿ya? De acuerdo a la fecha de estructuración de la enfermedad y el número de semanas cotizadas en los últimos 3 años, que tienen que ser 50. Es muy parecido a la de pensión por muerte. ¿Y ustedes también hacen ese tipo de asesorías? También lo hacemos, claro. De hecho, yo tengo un hermano que tiene esa situación y lleva 2 años pidiéndole al fondo que le resuelva el problema y nada que lo resuelva. Primero le tienen que dar un dictamen de pérdida de capacidad laboral, ¿ya? Eso se lo puede dar la EPS. Bueno, voy a decirle a mi hermano que vaya a buscarlo usted. Claro que sí, o si no pide una cita en caso de que pues de pronto la EPS le ponga problemas con la Junta Regional. La Junta Regional de Calificación. No, pero yo creo que vaya y que ustedes directamente lo asesoren. Claro que sí. Esa es la idea. Bueno, yo solamente quiero, porque pues el tiempo ya se me acabó, se nos acabó que usted le explique a la gente, cualquier persona puede ir a su oficina a hacer la consulta. ¿Cómo es el procedimiento? ¿Tiene que llamar o escribir un correo electrónico y decir, doctor Gutiérrez, necesito una consulta, y usted le asigna una hora y un día, o se puede aparecer y tocar la puerta? Eso lo pregunto por razones de logística. Sí. Me imagino que es mucha la gente que ustedes lo buscan. Y lo que nosotros queremos desde Canal 2 es servir de medio para ayudarle a mucha gente que por ignorancia o por falta de información está perdiendo el gozo de un derecho, así sea de restitución económica de una platica. Y máxime si es el derecho a tener una mesada. A ver, nosotros estamos en la avenida Tercera, número 8N24, oficina 409, en el barrio Centenario, al frente de la 14 de Centenario. Eso se llama, el edificio, ¿cómo se llama? El edificio Campanario, sí. Campanario. Sí, ahí estamos. Y repita la dirección. Avenida Tercera, número 8N24, oficina 409, ¿ya? Ahí estamos nosotros, allá pueden asistir sin cita previa, simplemente dicen que van para la oficina 409, la oficina de asesores de pensiones, y ahí con mucho gusto los atendemos. Tenemos también una sede en Jumbo, en la calle Quinta, número 318. Yo atiendo allá todos los lunes en las tardes. Hoy voy para allá. También tenemos, o me puede llamar al celular al 304-552-8555, que es mi número. ¿Y tiene un correo electrónico? Mi correo es inverpensiones@gmail.com. Es el correo de la empresa. Ya. Esto es muy importante y con esto quiero que cerremos. Yo voy, hago la consulta con usted. Usted no me cobra porque yo eche mi cuento. Sí, señor. Pero si una vez que yo le echo mi cuento, usted considera que hay viabilidad para hacer un procedimiento, entonces hace un acuerdo conmigo. Ustedes cobran lo que llaman cuota litis. Sí, nosotros trabajamos a cuota litis, la consulta no cobramos, porque pues hay ocasiones en que no amerita, porque la gente simplemente le dijeron en la calle o le dijeron a los amigos que tenía derecho, y a veces no es así, ¿no? A veces no es así. Entonces, de una vez le decimos, no tiene derecho, no se puede, y pues no le cobramos nada. Ya, pero si tiene derecho... Si tiene derecho, pues ya entramos y hacemos un arreglo, hacemos un contrato, y depende, ¿no? Depende de la situación, si es un proceso de recuperación de semanas, si es para una pensión negada, si es para una pensión de sobrevivientes, si es para una pensión de sustitución. Entonces trabajamos siempre a cuota litis. A cuota litis. Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta.
Llámenos, escríbanos, búsquenos, porque es muy importante que usted no cometa errores con la seguridad pensional. Sobre todo cuando se está muy joven, nunca se piensa en que vamos a llegar a la edad de jubilación y ¿qué? ¿Vamos a esperar que los hijos nos sostengan? Sí, eso sí es importante, ¿no? Sobre todo los jóvenes como usted dicen, no, yo para qué cotizo si yo nunca me voy a pensionar. No, señor, hay que cotizar, ¿ya? Hay que cotizar y hay que empezar a cotizar temprano. Jóvenes, así sean con un salario mínimo, pero que coticen, que acumulen semanas, ¿ya? Lo importante para una pensión, para la liquidación de una pensión, son los últimos 10 años, porque con el promedio, con el IBL de los últimos 10 años es que se liquida una pensión. Pero al principio es importante acumular semanas, así sea por con ejemplo, un salario mínimo. Carlos, que es un joven, Sí. quiere cotizar, pero es independiente y él no tiene todos los meses la plata, pero le llegó 2 o 3 veces al año, llega una platica, dice, voy a pagar de una vez la cotización del año, ¿lo puede hacer? El independiente sí lo puede hacer. Pagar, Sí, ir al seguro puede pagar, y decir, voy a pagar las 50 semanas de este año. Sí, lo puede hacer por adelantado el independiente. Sí. Ah, ya, eso se puede hacer. sí. En el trabajador dependiente no, es el por dependiente, nómina. Correcto, sí. Por nómina que Sí. le descuenta. Sí, correcto. Bueno, muy bien. Amables televidentes, esperamos haberle dado claridad de este tema. Es un tema muy delicado, muy sensible. Tiene que ver con la paz social, con la seguridad económica, con la seguridad vital. Los países nos vamos envejeciendo. Colombia es un país donde su bono demográfico se está comenzando a deteriorar. El bono demográfico es que la cantidad de jóvenes menores de 29 años comienza a descender dramáticamente. En Colombia se estima que hoy día más o menos 6 millones de personas están por encima de los 60 años y se espera que en el 2030 pasemos a ser casi 9 millones de personas por encima de 60 años. Esto significa que es una presión para la economía muy grande sostener personas mayores de 60 años que ya productivamente no están activas y que siguen comiendo, siguen necesitando atención médica, atención de transporte, atención en seguridad en todos los órdenes. Y ahí viene el famoso refrán: un viejo puede sostener a 10 hijos. 10 hijos no sostienen un viejo. Es una ironía de la vida, pero así es. Un viejo o una vieja, y ahora estamos llenos de casos. La abuelita, que le quedaron los hijos porque le mataron o se fueron los padres de los muchachitos, atiende a sus nietos. ¿Cómo lo hace? No sabemos, pero ella no los deja acostar con hambre. Pero vaya a ver que la abuelita quede jodida, si los 10 nietos serán capaces de atender a la abuelita. Esa es la gran pregunta, así que es un acto de responsabilidad personal y de responsabilidad social de todos. Buenos días. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía con sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Nueva tecnología de pipe de estación en Colombia. Equipo que permite ponerse de pie a las personas con reducción de movilidad, funcionamiento electrónico, soportes de estabilización, diseño y fabricación a sus necesidades, garantía de mejora de calidad de vida. Contáctanos, tecnología a bajo costo económico. Transformando vidas, reviviendo emociones perdidas. En momentos de relax. En los trascendentales. Cuando arriesgaste dar ese primer paso.
Calzado Rómulo, Romulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia.